Era una tarde de invierno en los suburbios de Filadelfia, de esas donde el viento muerde y las pancartas parecen querer echar a volar. Estábamos allí por una razón clara: protestar contra las redadas federales de 2026 que estaban fracturando vecindarios enteros en Minneapolis. Durante la primera hora, el ambiente era casi esperanzador. Coches de todo tipo, desde sedanes destartalados hasta eléctricos de lujo, pasaban y nos regalaban un pulgar arriba o un bocinazo rítmico de solidaridad. Se sentía como un reconocimiento compartido de que se había cruzado una línea intolerable. Pero entonces, una camioneta de carga pesada empezó a frenar al acercarse al semáforo. El conductor era un hombre de mediana edad, calvo, con una barba recortada con precisión. Bajó la ventanilla lentamente y por un segundo pensé que iba a intentar debatir algún punto sobre la economía o el mercado laboral. En cambio, soltó un grito estridente, una exclamación cargada de un triunfo salvaje. «Amo a Lais». Su rostro estaba encendido por una especie de adrenalina vertiginosa, esa alegría casi infantil de quien siente que finalmente ha recuperado el mando. En ese momento, a él no le importaba la logística de las operaciones en Minnesota. No le importaba el reporte del niño de 10 años interceptado camino a la escuela, ni que el padre del chico fuera arrestado minutos después a pesar de tener estatus legal. Para este hombre los datos eran irrelevantes. Lo que importaba era la satisfacción visceral de ver una jerarquía específica reafirmarse con fuerza. Ese cambio instantáneo, de la calma a la celebración casi eufórica de la crueldad, no fue un incidente aislado de furia al volante. Fue un vistazo al motor emocional que impulsa una maquinaria legal y económica mucho más vasta y silenciosa. Y la pregunta es esa: ¿por qué alguien siente una victoria personal cuando una familia se separa a cientos de kilómetros de distancia? Hoy vamos a desmantelar esa maquinaria. No vamos a limitarnos a debatir estadísticas sobre la frontera. Vamos a conectar los puntos entre el imperio, el control reproductivo y la historia de la vigilancia. Vamos a entender cómo conceptos como el capitalismo racial y leyes de 1901 han convertido el miedo en un modelo de negocio donde personas como Mateo son tratadas como mercancías desechables, manos necesarias para construir la infraestructura de una ciudad que, por ley, se niega a verlos como seres humanos. Para empezar a desempacar esto, los materiales nos presentan un caso, el de un hombre al que llaman Mateo, un trabajador de la construcción en Minneapolis. Lo describen subiendo cada mañana a los andamios, construyendo literalmente los nuevos rascacielos. O sea, está construyendo el futuro de una ciudad que, legalmente, lo ve casi como un fantasma. Exacto. Es la personificación de una fuerza laboral que es al mismo tiempo esencial y desechable. Y fíjate que los documentos que estamos analizando rastrean el origen de esta paradoja a un lugar bastante inesperado, una serie de decisiones de la Suprema Corte de principios del siglo XX, los llamados casos insulares. A ver, un momento. ¿Estamos diciendo que unas decisiones judiciales de hace más de 100 años tienen un impacto directo en la vida de este trabajador hoy? Suena increíble, ¿verdad? Pero según estos análisis, es el fundamento legal de todo el sistema. Pasó justo después de la Guerra Hispanoamericana. Estados Unidos adquiere territorios como Puerto Rico, claro, y la Corte se topa con un problema. ¿Qué hacemos con la gente que vive ahí? Son ciudadanos. Y la solución que encontraron fue una ficción legal. ¿Qué tipo de ficción? Crearon una categoría nueva: extranjeros en un sentido doméstico. Extranjeros en un sentido doméstico. Eso suena a un trabalenguas legal. ¿Qué significa en la práctica? Pues significa que pertenecen a Estados Unidos, casi como una propiedad, pero no son parte de la nación. O sea, que no tienen todas las protecciones de la Constitución. Exactamente. Y los textos son muy claros en señalar que la justificación en ese momento fue explícitamente racial. ¿Cómo que explícitamente racial? ¿Eso está en los documentos de la Corte? Sí, uno de los artículos cita directamente los textos, que hablaban de razas incivilizadas no aptas para los derechos de la ciudadanía anglosajona. La tesis es que, aunque el lenguaje ya cambió, la lógica de fondo sigue operando. Y Mateo es la versión moderna de ese sujeto colonial. Justo. Su trabajo es indispensable, pero su persona es criminalizable. Esto conecta con otro concepto que aparece mucho en las fuentes: capitalismo racial.
Suena denso, ¿cómo lo explicamos? Bueno, piénsalo así. El capitalismo siempre busca la mano de obra más barata y con menos poder. Claro, es lavaje. Entonces, el análisis argumenta que la forma más eficiente de crear esa mano de obra ha sido trazar una línea, ya sea de raza o nacionalidad. Al etiquetar a un grupo como otro, como no blanco o extranjero, se justifica pagarle menos, darle menos protección. Se justifica explotarlo. Exacto. No es un fallo del sistema, según este punto de vista, sino una característica que lo hace súper rentable para ciertas industrias. Construcción, agricultura, empacadoras de carne. Industrias que dependen totalmente de gente como Mateo. Entonces, si los casos insulares son el marco legal, ¿cuál es la herramienta del día a día para mantener ese control? Los textos hablan de deportabilidad. La deportabilidad es el mecanismo de control perfecto, según argumentan. Es una herramienta de disciplina laboral. ¿Disciplina laboral? Sí. Un trabajador ciudadano, si su jefe no le paga o lo pone en riesgo, puede demandar, tiene recursos. Tiene derechos. Pero si Mateo se queja de que un andamio es inseguro, su empleador no necesita arreglarlo. Solo necesita hacer una llamada a ICE. O ni siquiera eso, solo amenazar con hacerla. Precisamente. Es un chantaje que ya está integrado en el sistema, y esa amenaza constante mantiene a toda esa fuerza laboral callada, sumisa, Y barata. sobre todo, barata. Hay un ejemplo terrible que citan en uno de los reportes, de un trabajador agrícola en Pensilvania que fue mutilado por una máquina. Híjole. En lugar de recibir atención médica, le dijeron que si iba al hospital, deportarían a toda su familia. Y al final, solo lo despidieron, sin pagarle. Y esa historia, insisten los autores, no es una excepción. No, es el sistema funcionando como fue diseñado. La estadística que dan es brutal. Los trabajadores inmigrantes tienen 1.8 veces más probabilidades de morir en el trabajo que los nacidos en Estados Unidos. Ese es el costo humano real. Ok, entonces ya entendimos el marco que permite que alguien como Mateo sea explotado aquí, pero esa es solo la mitad de la historia. La otra pregunta es, ¿por qué está Mateo en Minneapolis en primer lugar? Su historia no empezó en la frontera. Para nada. Los análisis trazan su origen mucho más lejos, a su país en Centroamérica y a las políticas económicas que se impusieron ahí. Y para explicarlo, usan otro perfil, el de una mujer, Elena, una pequeña agricultora cuya vida se vuelve imposible. Aquí es donde entra la idea de neocolonialismo, ¿verdad? El imperio que no usa banderas, sino acuerdos comerciales. Exactamente. Y citan ejemplos muy claros, como el TLCAN y el CAFTA. La lógica que exponen es esta. Estados Unidos, con su agricultura industrial y subsidiada, produce maíz baratísimo. Y al firmar estos tratados, inunda los mercados de México y Centroamérica con ese maíz. Lo que saca del negocio a millones de pequeños agricultores como Elena, que simplemente no pueden competir. De la noche a la mañana, el sustento de su familia por generaciones ya no vale nada. Se quedan sin nada. Y las cifras que presenta uno de los artículos son muy contundentes. Después del CAFTA, la migración indocumentada desde El Salvador subió un 49%, desde Guatemala un 73%. 73%. Y desde Honduras un increíble 122%. Esos números no son una fluctuación, son el resultado directo de una política. Esa es la tesis central. Y no son solo los acuerdos comerciales, también hablan de extracción directa de recursos. Hay un reporte que describe la industria del aceite de palma en Guatemala como la cuarta invasión. La cuarta invasión. Sí, porque describe cómo fuerzas de seguridad, a veces pagadas por las corporaciones, queman aldeas indígenas para despejar la tierra. La gente pierde sus hogares, sus tierras, no tienen a dónde ir. La única opción es el norte. Y esto lo conectan con una historia más larga. Mencionan el golpe de Estado de 1954 en Guatemala. Sí, orquestado por CIA para beneficiar a la United Fruit Company. Lo presentan como el momento que desató una guerra civil de 36 años y creó la inestabilidad y la violencia de la que la gente huye hoy. Entonces lo que describen es una trampa circular. Perfecta, ¿no? Totalmente. Primero, se desestabiliza la región. Segundo, la gente se ve forzada a migrar. Tercero, llegan aquí. Y cuarto, se les criminaliza y se les convierte en la mano de obra barata que necesita el mismo sistema que los expulsó de su hogar. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Se crea la crisis y luego se explota a las víctimas de la crisis. Esa es la maquinaria completa. Bien,
Con todo este contexto en mente, volvamos al inicio. Al hombre de la camioneta en Filadelfia gritando «Amo al maíz». Su reacción no es sobre la economía del maíz en Guatemala, es emocional. Y para analizarlo, nos presentan a Arthur, un residente de los suburbios que siente que el mundo que conocía se está desmoronando. Lo que los análisis sugieren es que Arthur experimenta lo que se conoce en psicología política como amenaza de estatus. Es la percepción de que la jerarquía social y económica tradicional, donde él estaba cómodo, se está erosionando. Siente que su lugar en el mundo está amenazado. Exacto. Y en ese contexto, una redada de ICE no se trata de aplicar la ley. Es una reafirmación visual, simbólica, de un orden social. Es el Estado diciéndole, tranquilo, el orden que conoces sigue aquí. Nosotros seguimos arriba. Y el apoyo a esas agencias se convierte en una forma de reafirmar ese poder que se siente perdido. Un poder racializado, como señalan los textos. Y argumentan que esto no es nada nuevo. Trazan una línea directa desde la Ley de Naturalización de 1790, que reservaba la ciudadanía para personas blancas libres. Hasta la Ley de Exclusión China de 1882. Y los ciclos de expulsión masiva, como la repatriación mexicana en los años 30 o la Operación Espaldas Mojadas en los 50. Que se justificaban con la economía. Pero el motor de fondo, argumentan, siempre fue la ansiedad nativista. Se trata de tranquilizar a un segmento de la población, asegurándole que su lugar dominante está seguro. Y aquí viene la gran ironía que plantea uno de los análisis. Al celebrar este sistema, el hombre de la camioneta, Arthur, está vitoreando un mecanismo que suprime los salarios y destruye los estándares de seguridad para todos, incluyéndolo a él. Esa es la paradoja. Él se cree un patriota, pero en realidad es el fan número uno de un sistema que también lo explota a él. Es, como dice un autor, el guardia de seguridad más entusiasta de la tienda de raya de la compañía. Vaya, así que, para recapitular, empezamos con un solo grito en una esquina de Filadelfia. Y lo que estos textos argumentan es que ese hombre no es solo un individuo enojado, es el usuario final de un producto geopolítico enorme. Exacto. Defiende una jerarquía social que se estableció legalmente con los casos insulares, que se alimente con mano de obra generada por acuerdos como el TLC-CAN, y que se justifica por la ansiedad de una masculinidad y un estatus amenazados. Todos los hilos se conectan. Y la conclusión a la que llegan estos documentos es contundente. Que no se puede resolver la crisis en la frontera sin resolver la crisis del imperio. Son la misma cosa, no se pueden separar. Ese es el argumento central, que lo que se ve en la frontera no es un problema aislado, sino el resultado lógico de toda esta maquinaria. Y todo esto nos deja con una reflexión final que se desprende de la lectura. Si el sistema está tan profundamente interconectado, con raíces legales, económicas y psicológicas tan profundas, la pregunta que queda flotando es, ¿dónde podría encontrarse el punto de palanca más efectivo para un cambio real?